Siguiente tema, desamortización. A ver, este tema tiene lugar dentro del reinado de Isabel II, pero como es un tema muy importante, pues se saca un tema aparte. Pero si estáis haciendo el tema de Isabel II, que va a tocar y no os acordáis mucho, y sabéis algo de la desamortización, lo podéis meter ahí. De hecho, si habéis escuchado el audio, habéis fijado que yo he mencionado la desamortización, ¿vale? Entonces, introducción, pues explicamos un poco cuál es el objetivo de las desamortizaciones y decimos que igual que hay un liberalismo político, hay un liberalismo económico donde se sitúa la desamortización y la llamada revolución industrial, aunque en España eso de revolución industrial fue algo bastante lento. Características, pues, punto uno, ¿cómo era la economía antes de las desamortizaciones? Es decir, economía del antiguo régimen. La tierra no se puede vender, abundan las manos muertas, la productividad de la tierra es muy baja, la tecnología es prácticamente escasa y eso hace pues, que el rendimiento dependa mucho de la lluvia, de las cosechas. Por lo tanto, pues existen épocas de mucha carestía. ¿Cuál es el objetivo de la desamortización? Pues poner la tierra en el mercado. Es decir, que el que vaya a comprar, que la tierra se pueda comprar, se pueda vender y que compre una tierra, pues la haga para producir, para darle rendimiento. ¿Cuáles fueron los primeros intentos? Esto no es algo que se inventa Mendizábal. Ya hubo gente previamente en el siglo XVIII, cuando está la Reforma Ilustrada, y especialmente inicio del siglo XIX, donde se intenta llevar a cabo este proceso. No hace falta que lo mencionéis, pero si habéis seguido más o menos la idea, pues son aquellos que son más progresistas. Es decir, hablamos de Godoy, hablamos de cuando están aquí los franceses, o hablamos de las Cortes de Cádiz o del trienio liberal. ¿Cuáles son los objetivos de la desamortización? Esto es muy importante. Primero, sanear la hacienda, hay una crisis muy importante y se necesita dinero. Obtener dinero para las guerras carlistas, que están en su vigencia, sobre todo al principio. Dar movilidad a la tierra y hacer que la burguesía se interese por ella. Crear una clase de propietarios que apoyen el sistema liberal. Es decir, si tú estás favoreciendo que la gente adquiera tierra, se supone que esa gente se va a vincular a tus ideas. Quitarle poder a la Iglesia, que tiene muchas tierras, y después también otro objetivo, este más tardío, la construcción del ferrocarril. Vamos a las dos grandes desamortizaciones, la diferencia. La primera es eclesiástica. Se realiza durante la regencia de María Cristina. Esto lo suelen preguntar en preguntas cortas, ¿eh? ¿Durante qué periodo se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal? María Cristina, ahí Isabel II es menor de edad. Los bienes se venden en subasta pública, por lo tanto, el que tenga dinero puede intentar comprar y el que no, pues se queda sin poder comprar. Eh, Solamente pueden comprar, por lo tanto, los nobles y la burguesía, por lo tanto, la competencia es escasa y, por lo tanto, los precios son menores y se recauda menos dinero del esperado. Y los campesinos, pues, no pueden comprar tierra. Aparte, esto produjo o provocó un conflicto con la Iglesia Católica, que fue la que perdió las tierras. Segunda desamortización es la de Madoz, tiene lugar durante el bienio progresista y esta desamortización es general, es decir, no solamente afecta a los bienes de la Iglesia, afecta a cualquier tipo de bienes. Sobre todo esta desamortización, el objetivo fundamental es recaudar dinero para el ferrocarril. Sin embargo, no fue todo lo bien que se esperaba, entre otras cosas porque se le quitó tierras a los ayuntamientos y los ayuntamientos utilizaban estas tierras para cederlas o donarlas o alquilarlas a los campesinos. Es decir, que a la larga los ayuntamientos pues se vieron perjudicados porque tenían unas tierras que podían ir utilizando para el beneficio de la gente que vivía en el campo. Y el último punto, la valoración de las desamortizaciones. Pues hablamos de diferentes aspectos. A nivel económico, pues se saneó algo la hacienda, aunque no todo lo esperado. La tierra se puso en el mercado. Y después esto es llamativo, porque igual que en otros países como Inglaterra, Francia, se invirtió en otro tipo de industria no ligada al campo, es decir, la tecnología. En España, la burguesía invirtió ese dinero en la tierra. Por eso se dice que ese capital, ese dinero, quedó enterrado, que es lo que ponen los apuntes, por si no lo entendéis. Otra característica, pues se consolidó el sistema liberal, se quitó poder económico a la Iglesia, aunque después el Estado pues tuvo que dar un presupuesto a la Iglesia.
La nobleza, que pudo comprar las tierras a un precio bastante asequible, dejó de ser tan contraria al sistema liberal, y como he dicho antes, los ayuntamientos, que en principio recibieron un dinero por esas tierras, a la larga quedaron sin recursos y tuvieron que prescindir de servicios básicos que financiaban con ese dinero, con esas tierras. Y desde el punto de vista social, pues los nobles volvieron a tener tierra y la burguesía invirtió en tierra. Entonces podemos decir que tenemos dos clases latifundistas que tienen tierra. Una es la antigua clase de la nobleza, y otra es la burguesía que vive en las ciudades, pues que adquiere tierras en el campo. Los campesinos salieron muy perjudicados y de hecho su situación empeora porque se convierten en jornaleros y trabajan en función del trabajo que haya. Todo esto hará que los jornaleros, su situación empeore, y esto hará que ellos se vayan vinculando más a ideas obreras como el marxismo, especialmente el anarquismo en Andalucía. Y a nivel cultural, a nivel religioso, pues muchos conventos fueron derribados para construir grandes plazas, grandes avenidas, y esto provocó, pues, destrucción de patrimonio artístico. También se produjo la pérdida de bienes culturales. Y después, por ejemplo, a la larga, por ejemplo, la calle Lario se construyó gracias a este tipo de desamortizaciones, pero eso ya estamos hablando de otro periodo. Y algo más reciente, pues por ejemplo, se construyó la Plaza San Francisco, que todavía hoy está vigente, que es más de ese periodo. Bueno, y ahora os paso las preguntas cortas que han puesto durante estos años. Fijaos esta primera, dice: ¿qué militar fue el líder del Partido Moderado? Venga, a ver si lo sabéis. Narváez, ¿vale? Y dice: explica la diferencia entre el Partido Moderado y progresista. Muy sencillita. Otra pregunta. Dice: ¿cómo se denomina la revolución que destronó a Isabel II? Y explica brevemente los objetivos de esta revolución. Muy sencillo. Después aquí tenéis dos, el mismo examen. Dice: ¿cómo se llama la etapa del reinado de Isabel II en la que se promulgó la Constitución de 1845? La década moderada, ¿vale? Dice: explique brevemente las características de dicha constitución. Al ser una constitución moderada, pues habláis de las constituciones moderadas. La siguiente dice: ¿qué político español fue responsable de las desamortizaciones durante el bienio progresista? Esa es la segunda, Madoz. Explique el concepto de desamortización. Pues explicáis qué significa desamortización. Aquí tenéis otra. Dice: ¿cómo se llamaba el primer pretendiente carlista? Carlos María Isidro. Dice: describe brevemente las causas y consecuencias de la primera guerra carlista. Pues explicáis por qué se produce la guerra, lo de la ley sálica, la pragmática sanción, y cómo acaba esa primera guerra en 1839 con el convenio de Vergara. Después tiene aquí otra. ¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? Los Borbones. Explique brevemente qué se pretendía con esta revolución. Pues habláis del Pacto de Ostende, la revolución, y cómo el objetivo era acabar con los moderados y con los Borbones. Después, ¿qué grupo político se opone a los moderados durante el reinado de Isabel II? Pues los progresistas. Explica brevemente la diferencia entre los dos partidos. Muy sencillo. A nivel de derecho, de soberanía, tipo de corte, etcétera. Dice: ¿con qué nombre se conoce en España la más destacada de las desamortizaciones? Esa es la primera, la de Mendizábal. Dice: explique brevemente qué consistió la desamortización, igual que antes. Y por último, mira, quiero que le echéis un vistazo a esto, porque esto es como se valora el examen de selectividad. Entonces, si os fijáis, tenéis ahí 4 apartados en lo que es el tema, que vale 5 puntos y medio. El apartado A dice la localización en el tiempo y en el espacio de procesos y estructuras, acontecimientos. El punto B dice la identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de evolución. Esos 2 puntos básicamente es el contenido, ¿vale? 3. Dice la exposición correcta y ordenada y la claridad de la exposición. Ahí tenéis 0,75 puntos, es decir, que el examen está ordenado, los títulos subrayados, que no haya tachones, etcétera. Y cuarto, el empleo apropiado de terminología y vocabulario histórico, es decir, evitar el en plan y utilizar un lenguaje pues, que sea que el que tenemos en los apuntes y el que hemos utilizado en clase. Y después ahí abajo pues viene la parte de las preguntas cortas.